pues ya estamos aquí en la cocina. ¿Cómo están? Ya llegamos. Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Les decía que tenemos un platillo muy de la madre patria porque es ¿sí? jamón serrano Jamón serrano, sí. Como duraznitos, ya lo qué demás ya es lo rico. de menos. Así es. No, sí. Sí, la combinación queda muy rica porque el jamón serrano, que es como muy salado, obviamente, y el durazno, el dulce, entonces esa combinación está muy buena con el jitomate, entonces va a hacer que se empareje los sabores. Está muy rica. Pues rica, ya la quiero probar, así que vamos a ver qué les parece los ingredientes. Muy bien. Entrada de durazno asado con jamón serrano, son 5 mitades de durazno natural, Una taza de espinacas fileteadas, una taza de tomates cherries, 4 rebanadas gruesas de jamón, 2 rebanadas de jamón serrano, 3 cucharadas de vinagre. media taza de aceite de oliva. Exactamente. Qué Está fácil, ¿no? rico, suena- solo el jamón suena muy serrano es el bien. único complicadillo. Sí, ¿No? pues ya tú nos vas a decir cómo lo vamos a tratar al jamón serrano y ahí les repito rápidamente los ingredientes. 5 mitades de durazno natural, una taza de espinaca fileteada, una taza de tomate cherry, 4 rebanadas gruesas de jamón, 2 rebanadas de jamón serrano, 3 cucharadas de vinagre, media taza de aceite de oliva y comenzamos. Exacto. Pues bueno, primero vamos a intentar abrir el Abrir durazno. el durazno está Pero un bueno, poquito... sí, el rollo es como, si no está muy maduro, para poder separar el hueso va a costar mucho. Entonces, Sí. pero está bien que no esté tan maduro porque lo vamos a dar una pasadita en el sartén. Vamos a poner aquí. Para que resista y no se deshaga. Sí, no, realmente es como para aumentar mucho más el sabor. Sí, queda cuando tú lo asas, los duraznos asados, o si los haces como al carbón, quedan Sí. deliciosos. Nunca me había los has- tocado, ¿No? ¿eh? ¿Nunca los has probado? Ahorita voy a estrenar, a Sí, ver qué son tal. súper ricos. Si le dan una pasadita como de azúcar o depende qué tan dulceros sean. Uy, yo sí. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo hacen al carbón, queda buenísimo. Pues bueno, aquí ya nada más el rollo es quitarle El hueso. centro, ¿no? El huesito. Pero bueno, vamos a intentar. Si no, pues bueno, lo intentan así, quitarle la orillita, aunque les quede un hoyito. No importa, lo rico es el Sí. sabor, ahí está. Sí, exacto. Pues bueno, ya queda así, ¿no? La rebanada. Ahí está. Ok. Entonces, bueno, esta es la idea. Vamos a... Sí, lo vamos a cortarlo partir aquí. en rebanaditas Sí, lo vamos a partir todo en rebanadas. a lo largo del durazno Ajá, exacto. y cuidando de no llevarnos el centro. El centro, ni el dedo, ni nada. Ni- Esas cosas- Por supuesto, esas el dedo cosas tampoco. raras. No. Entonces, bueno, vamos a poner, ayúdame con el aceite, porfa. Exacto. Vamos a poner un chorrititito, o sea, es súper chiquito, nada más es para que no se pegue, Muy bien. pero para que aparte agarre pues, mucho sabor, ¿no? Sí, aceite de oliva. Aceite de oliva de preferencia, sí, pues casi siempre aquí intentamos usar aceite de oliva. El sabor es totalmente diferente. Ahí lo ponemos, el sartén bien caliente, súper caliente el sartén. Vamos a Sí. poner ¿no? Sí, porque lo que queremos es nada más que se dore Que por se dore fuera. un poquito, Sí, no ok. queremos que se cocine ni nada de eso. Sí. Vamos a dejarlo ahí un poquito. Sí, Y mientras vamos a... La espinaca, acuérdense de lavarla, desinfectarla súper bien. bien desinfectada, Súper por desinfectada, supuesto. súper lavada. Vamos a agarrar las hojas más grandes, las que quieran. Y lo que vamos a hacer para adornar el plato, lo vamos a filetear. Ya hemos platicado alguna vez, para cortarlas, las tienen que hacer como rollito. Entonces las enciman una con la otra y la vamos a hacer rollito. A ver si ahí se ve. Enrolladitas, muy Exacto, bien. las enrollamos Ahí está. y ya después la vamos a filetear. Filetear. Exacto. Entonces ya quedan las tiritas, ¿no? Esto lo vamos a acomodar en el plato. Como ustedes quieran, como ustedes prefieran, puede ser... O lo mezclamos en la ensalada, lo mezclamos todo junto para poner la vinagreta, o lo ponemos y lo vamos acomodando en el plato, que se ve mucho más bonito muchas Para veces, que se ¿no? vea mejor, Se sí, ve ahí claro, como camita. Exacto, como una camita, exactamente. Entonces es lo que queremos. Muy Ok. bien. Vamos a ponerle un poquito más. Sí. Y, Marcia, ayúdame con el jamón. El jamón, ¿qué te parece? Bueno, el jamón normal, lo vamos a hacer muy bien. rollitos. ¿Te late? Ok, ¿Me ayudas? Sí, claro, por ¿Sí? supuesto. Y el jamón serrano, igual lo vamos a hacer rollito, pero lo vamos a cortar para que alcance para más. ¿Así está Porque bien el luego- rollito? Sí, así está bien. Lo hacemos rollito y lo cortamos a la mitad. Y lo cortamos, muy bien. Sí, ya te voy. Y lo vamos acomodando. Vamos a darle vuelta al durazno. Que Mira. solo tiene que quedar doradito, Sí, ¿no? mira, es lo que queremos. Sí, no se tarda nada. Ahí Con el está ya sartén doradito, súper caliente son 2, 3 minutitos, ¿no? Sí.
y el sabor vas a ver cómo va a cambiar. Es mucho más fuerte, se acentúa. Digo, como es azúcar, Sí, ¿sí? Se carameliza, claro. entonces queda muy, muy rico. Yo creo que así, con esas. Ah, bueno, sí. Muy bien, así con esas, Está bien. perfecto. Sí, como Ya sea. está. Vamos a irlo acomodando aquí por donde sea. ¿Quieres otro Y- rollito de jamón Exacto, el serrano? rollito de jamón, que es muy rico. ¿Sí te gusta el jamón serrano? Uy, me encanta. Es una delicia, ¿no? Sí. Sí, aquí intento, lo digo, igual el precio es un poquito más caro, pero la verdad es que sí vale la pena, pues, de repente intentarle ahí, ya que trabajamos todos los días, darnos un gustito. Qué ¿no? rico, claro, el Es jamoncito importante darse- serrano. Jamón serrano es... Yo lo había probado con Súper melón, pero Con no me melón, había tocado exacto. probarlo con durazno. Con Vamos a ver durazno qué vas a tal. ver, Suena vamos muy a ver. bien. Y bueno, ¿qué te parece? En lo Dime. que se terminan de dorar nuestros duraznos, vamos a Ok. recordar los ingredientes. Son 5 mitades de durazno natural, una taza de espinacas fileteadas, una taza de tomates cherries, 4 rebanadas gruesas de jamón, 2 rebanadas de jamón serrano, 3 cucharadas de vinagre y media taza de aceite de oliva. Mira qué colorido está quedando. ¿Qué tal? Queda Se ve padre, muy ¿no? bien además el amarillo. Sí, la combinación de durazno. colores. Sí, siempre No, es pues bien aquí. importante, de la vista nace el amor y Sí. entonces tiene que verse bonito. Tiene que ver bien, tiene que Para que se nos gustarte. antoje, chef. Y al final le podemos poner aquí encimita, le podemos poner una pasadita de vinagre, ¿no? Le podemos poner una pasadita de aceite de oliva. Aceite de oliva sí queda muy, muy bien. Vamos a darle una pasadita. Una pasadita. Para terminarlo, unas bolsitas. Y queda bueno. Bueno, ¿No? pues ¿Cómo la ves? lo Diferente, veo, ¿no? se ve súper lindo, muy diferente, ¿sí? Sí, súper diferente. Y vamos a probar. Ok. Muy bien. A ver qué tal nos quedó. ¿Qué vas a probar? ¿Durazno? Duraznito con jamón, ¿te Durazno, parece? ándale. ¿Me Muy lo bien. A ver qué tal. recomiendas? Sí, cómo no. Un Ahí poquito está de con la De espinaca. todo un poco, muy bien. De todo un poco. A ver qué tal. ¿Cómo es? Rico, ¿no? Sí, la combinación de lo salado con lo dulce, que es como decías bien el durazno, digo el melón, aquí queda muy rico porque el durazno es mucho más dulce. Y nosotros hablando de cocina, Ajá. quiero invitarlos hoy a las ¿Dónde 11 vamos? horas. Vamos a ir a Cocina Capital Ok. porque les van a enseñar a preparar algo muy tradicional, molotes y otras cosas. Ok. Así que hoy a las 11 los esperamos en Cocina Capital. Muy bien, no se Y vayan. nosotros Buenísimo. continuamos, chef. Muchísimas Órale. Muy gracias. bien.